¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este devocional del día de hoy en el canal de Buenos Días, Señor Devocionales. El día de hoy yo les voy a hablar del Salmo 81 y comencemos leyendo todo el Salmo para después estarlo comentando parte por parte y ver qué es lo que podemos aprender de este Salmo. Entonces, si me acompaña el versículo 1, dice: Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con el mejor trigo, con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les hacería. Entonces, este salmo es muy interesante por la forma en la que está dividido, que yo en lo que puedo entender de aquí lo veo como en tres partes principalmente. Que primero es como una alabanza al Dios de Israel, una alabanza directa a Dios. Vemos como en los primeros 5 versículos está haciendo esta alabanza: cantad a Dios con gozo, fortaleza nuestra. Podemos ver como aquí va describiendo un poco Dios como es una buena alabanza hacia Él, y como se utiliza esta alabanza para exaltarlo. Sin embargo, tenemos como al final dice todo, resalta las ordenanzas, las enseñanzas, los estatutos y mandamientos que le había dejado Dios a Israel. Y esto es importante porque es de lo que trata la siguiente parte. Vemos como después de esta alabanza hacia Dios, Dios le recuerda al pueblo de Israel del versículo 6 hasta el 10 un par de cosas. Le recuerda primero lo que él ha hecho por el pueblo de Israel, cómo los liberó de Egipto, cómo no solo los liberó de Egipto, sino que también les quitó muchas cargas que ellos tenían debido a esto. Por ejemplo, que tenían hambre, que los estuvo cuidando en el desierto, que los estuvo protegiendo, que les estuvo dando todo lo que ellos requerían. Como Dios no solamente los liberó de Israel, sino que también se ocupó de ellos en el desierto, se ocupó de que no pasaran hambre, de que no pasaran dificultades. Y eso lo recalca en los primeros versículos de esta parte. Vemos como en el 6 y en el 7 lo dice de la siguiente forma: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Entonces vemos como Dios seguía trabajando en su pueblo después de haberlos liberado del pueblo de la nación de Egipto. Entonces vemos como toda esta introducción, como esta alabanza a Dios, como recordatorio de lo que Dios había hecho sobre Israel, es para después traer el tema principal de aquí, que era que Israel no estaba escuchando a Dios, no estaba siguiendo las ordenanzas de Dios. Vemos como a partir del 7 del 8 recuerda, se empieza con un pequeño recordatorio de las ordenanzas que él les había dejado, los mandamientos que les había dejado, de que no se inclinarán hacia otros dioses y no tendrán otro dios aparte del Dios de Israel. Vemos como en el 8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Si lo dice hasta como una forma de ojalá me escucharas todo lo que las ordenanzas que yo te había dejado, y todos los mandamientos que yo te había dejado, y no hubieras olvidado todo lo que todo lo que yo hice por ti en el pasado. En el 9 dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré.
Entonces vemos como Dios les recuerda todo lo que Él había hecho, todo lo que Él hizo por ellos, cómo no se olvidó a pesar de que el pueblo de Israel lo había dejado de lado. Dios no se olvidó de ellos y decidió sacarlos de Egipto. Vemos como a partir del 11 tiene toda esta queja más extendida hacia el pueblo, como ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, no lo reconocieron como tal, y muchas veces, a pesar de que vemos que en Primera y Segunda de Reyes y en las Crónicas vemos como el pueblo de Israel se apartaba y luego regresaba, aún así Dios les tiene este reclamo, porque ellos se apartaban, Dios lo traía de vuelta, parecía que todo iba bien de nuevo, pero luego llegaba otro rey, llegaban otros tiempos y ellos se alejaban otra vez, llegaban como tiempos de comodidad en los que ya no veían a un pueblo sometiéndolos, o no veían unos tiempos difíciles de guerra y así. Entonces la cosa se calmaba y Dios les recuerda que a Dios les recuerda. Cuando las cosas se calmaban, ellos se olvidaban de Dios, más bien dejaban a Dios de lado y se confiaban en sus fuerzas y quedaban todos tranquilos y no se preocupaban por su actuar, principalmente que ellos se empezaban a inclinar hacia otros dioses, empezaban a tomar dioses ajenos, y esto es lo que a Dios no le gustaba. Y entonces venía una nación, ya que no tenían la protección de Dios porque se habían alejado de él, venía otra nación y los sometía. De hecho, hay una historia que yo había visto últimamente que estaba leyendo ya para final de Reyes. Vemos al rey Josías. Es muy característico este rey porque empezó muy joven su reinado, empezó hasta a los 8 años. Entonces vemos como era un rey que sí agradó a Dios, que sí le hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Sin embargo, vemos como él al ver las cosas de las que se había alejado, al empezar a leer los libros que tenían ahí en el templo, ver todas las ordenanzas que tenía Dios y ver cómo se había apartado el pueblo de esto, él decidió hacer un cambio. Entonces empieza a hacer reformas, a hacer muchos cambios, derribar varios dioses ajenos que tenían ahí, varios altares que tenían hacia otros dioses, a sacar a los profetas de otros dioses que estaban en el pueblo. Vemos cómo él hace todo este esfuerzo, toda esta lucha por querer, en cierta forma, no ganar como el favor de Dios, sino que más bien humillarse para que Dios los perdonara por haberse alejado de sus estatutos, de sus ordenanzas, cosa que ya se había hecho antes con otros reyes que también reconocían el mal que había hecho el pueblo y querían volverse otra vez a Dios, y Dios los escuchaba, Dios les perdonaba el castigo que les traía. Sin embargo, en esta historia de Josías, lo que pasó, lo que se me hizo interesante, o que me llamó la atención, es que en esta parte, para empezar, antes de que empezaran todas estas reformas, él va a consultar con una profetisa, y ella le dice que Dios ya tiene un juicio determinado para el pueblo, pero que debido a que él se humilló y que tiene este corazón inclinado hacia Dios y que le interesó a cambiar las cosas, entonces Dios le va a permitir que no muera mal, que muera tranquilo, que muera de una forma no tan preocupante, como quitándole la carga a este rey, pero que le tomó el juicio para Israel era ya determinante. Sin embargo, vemos que después de esto va a hacer las reformas, hace todos los cambios y vuelve a consultar a Dios. Entonces, a pesar de que en el pasado vemos como Dios cambia su juicio o tiene misericordia del pueblo, en esta ocasión Dios les dice que no, que ya él había establecido su juicio, y todo lo que le había dicho por parte de la profetisa lo iba a hacer. Entonces este salmo me recordó mucho a esta historia que acababa de leer, porque, y también de hecho, si empiezan a leer en Isaías, vemos como Dios tiene unos juicios muy determinantes contra Israel por todo el mal que había hecho en todos estos años, todos los dioses que habían dejado entrar, todas las veces que olvidaban los mandatos de Dios y se dedicaban a hacer idolatría hacia otros dioses. Entonces esto es de mucho ánimo para nosotros, para que no
no nos olvidemos de quién es el verdadero Dios, y no me refiero a que de repente vayamos a volver a los dioses griegos como Zeus o a los dioses nórdicos y así, no, sino de que realmente tengamos a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Realmente pensemos que Dios debe estar en lo más alto de nuestro pensamiento, que sea el primer lugar, que sea lo primero que venga a nuestra mente, en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestra forma de comportarnos, que siempre lo que hagamos, lo que digamos, lo hagamos para su honra y para su gloria, y que también nos preparemos, nos llenemos de su palabra para estar siempre pensando en Dios antes que cualquier otra cosa. Cada vez que se nos presenta alguna prueba, alguna circunstancia que sea difícil, entonces siempre Dios esté primero ahí. Y incluso cuando se nos presentan situaciones de gozo, de ánimo, de felicidad, también que siempre Dios esté ahí en primer lugar, porque Él da tanto unas cosas como las otras. Él permite que nos sucedan algunas pruebas, algunas situaciones difíciles, pero también nos da momentos de gozo, momentos de alegría, y son muy satisfactorios estos. No olvidarnos de en la comodidad y en la satisfacción que Dios está ahí y debe estar en primer lugar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces es lo que yo tenía para el devocional de hoy. Espero que sea de mucho ánimo, y que también si sirve de algo esta enseñanza, pues que sea para la honra y para la gloria de Dios. Y yo creo que sería todo por el día de hoy. Hasta luego.